Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda y personal acerca del perdón, esa puerta maravillosa que nos lleva de regreso a los brazos de nuestro Padre Celestial cuando hemos errado. En nuestra vida cristiana, todos enfrentamos momentos de debilidad, momentos en los que caemos y nos apartamos del camino correcto. Esos son los momentos en que sentimos el peso del pecado, esa distancia que se forma entre nosotros y Dios. Pero aquí estoy, con un testimonio que quiero compartirles. Dios es un Dios de perdón. No importa cuán lejos hayamos caído, su misericordia siempre está ahí para levantarnos. Y es a través de la oración, de esa conversación íntima y sincera con Él, que podemos encontrar la sanidad de nuestras almas y la reconciliación que tanto anhelamos. Quiero hablarles de lo que significa para mí el poder acercarme a Dios en oración, especialmente cuando me siento indigno, cuando siento que he fallado. Si alguna vez has sentido ese peso, si alguna vez has sentido que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado, déjame decirte que no es así. Y quiero que a través de estas palabras y de las Escrituras te sientas animado a acercarte a Dios con confianza, sabiendo que Él está listo para perdonar. Un Dios de perdón. Amados, el perdón es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. A lo largo de mi vida, he sido testigo de la gracia de Dios, no solo en mí, sino también en las vidas de aquellos que se han humillado ante Él, confesando sus pecados y buscando su misericordia. No es un acto fácil. Se requiere valor para reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Pero, qué grande es la recompensa cuando lo hacemos. El apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Cuando leí este versículo por primera vez, algo en mi interior cambió. Me di cuenta de que no estaba solo en mi lucha, que no había pecado tan grande que Dios no pudiera perdonar si yo me acercaba a Él con un corazón arrepentido. Uno de los momentos más poderosos en mi caminar con Cristo fue cuando me encontraba completamente roto por mi pecado. Sabía que había hecho mal, sabía que había desobedecido a Dios, y en mi corazón se había formado una gran distancia entre Él y yo. Pero entonces recordé el Salmo 51, donde David, después de haber caído en pecado, clama a Dios diciendo, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Salmo 51, 1, 2. Con esas palabras, me acerqué a Dios. Me postré ante Él y le pedí que me perdonara, que me limpiara de toda mi maldad. En ese momento, sentí algo que nunca olvidaré. Sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Sentí la paz de Dios cubriendo mi corazón. Y entendí que no hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda superar. La necesidad de pedir perdón. Hermanos, todos hemos pecado. La palabra es clara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay justo, ni siquiera uno. Pero gracias a Dios, no tenemos que vivir separados de Él para siempre. La puerta del perdón está abierta para todos aquellos que se arrepienten y buscan la misericordia de Dios. He aprendido que pedir perdón no es solo un deber, sino una necesidad para nuestra alma. Cuando guardamos el pecado en nuestros corazones, eso nos pesa, nos aleja de la paz de Dios y nos impide vivir plenamente la vida que Él nos ha llamado a vivir. Pero cuando venimos a Él, cuando confesamos nuestras transgresiones, como dice el Salmo 32, 5, Dios es fiel para perdonar. A lo largo de los años, he experimentado la diferencia que hace vivir una vida en arrepentimiento. He visto cómo Dios transforma corazones, cómo restaura matrimonios, cómo trae sanidad a las vidas de aquellos que han sido quebrantados por el pecado. El perdón de Dios no solo nos libera del peso de la culpa, sino que también nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir en su gracia y amor. Arrepentimiento,
un cambio de corazón. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por lo que hemos hecho mal. No es solo decir, lo siento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón, es dar la vuelta y alejarnos del pecado para caminar hacia Dios. Es decirle al Señor, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a dejar atrás lo que me ha apartado de ti. Hechos 3:19 nos dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué promesa tan hermosa! Cuando nos arrepentimos, Dios no solo nos perdona, sino que trae refrigerio a nuestras almas. Él nos renueva, nos fortalece y nos da la paz que tanto necesitamos. A veces, puede parecer difícil arrepentirnos. Tal vez tengamos miedo de que Dios no nos perdone, o tal vez sentimos que hemos fallado tantas veces que no tenemos derecho a pedir perdón una vez más. Pero déjenme decirles algo, hermanos, el amor de Dios es infinito. Su misericordia es nueva cada mañana. No importa cuántas veces hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Él nunca se cansa de perdonar. Confiar en el perdón de Dios. Recuerdo que había ocasiones en las que, aunque sabía que Dios me había perdonado, me costaba perdonarme a mí mismo. Pero entonces, comencé a leer más y más en la palabra acerca de la fidelidad de Dios y entendí que si Él me ha perdonado, no tengo derecho a seguir cargando con la culpa. En Miqueas 7, 18-19 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Queridos hermanos, cuando Dios perdona, Él lo hace completamente. No guarda rencor, no retiene nuestros pecados en nuestra contra. Él los echa en lo profundo del mar, donde ya no pueden hacernos daño. Eso es algo que me ha dado una profunda paz y alegría. Saber que cuando me acerco a Dios con un corazón arrepentido, Él no solo me perdona, sino que me restaura por completo. Oración de perdón, un camino de fe. Hermanos, quiero invitarlos a hacer una oración de perdón. No una oración superficial, sino una oración sincera, desde lo más profundo del corazón. Si en este momento sientes que has fallado, si sientes que hay algo que te está apartando de Dios, quiero que sepas que hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día en que puedes acercarte a Dios y recibir su perdón. Padre Celestial, me acerco a ti con humildad, sabiendo que he pecado, que he fallado, y que necesito tu perdón. Te confieso mis pecados, oh Señor, reconociendo que he desobedecido tu voluntad. Pero también confío en tu promesa de que si confieso mis pecados, tú eres fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de tu presencia, oh Dios, y no quites de mí tu Espíritu Santo. Purifícame, lávame y restáurame. Te pido que me des la fortaleza para alejarme del pecado y caminar en obediencia a tus mandamientos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque en Cristo tengo redención, el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. El poder transformador del perdón. Hermanos y hermanas, cuando pienso en el perdón de Dios, no puedo evitar recordar todas las veces que he experimentado su gracia en mi vida. El perdón de Dios no es solo una transacción espiritual donde nuestros pecados son borrados, es un proceso de transformación. Dios no solo nos limpia del pecado, sino que nos cambia, nos renueva y nos da una nueva identidad como hijos e hijas redimidos. El perdón de Dios no se detiene en simplemente perdonarnos y dejarnos donde estábamos. No, Dios tiene un plan mucho mayor para nuestras vidas. Él quiere levantarnos, restaurarnos y transformarnos en nuevas criaturas,
tal como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recuerdo una ocasión en mi vida en la que sentí que no había esperanza. Había caído en un ciclo de pecado del que parecía que no podía escapar. Me sentía indigno, lleno de vergüenza y culpa. Me sentía roto, sin propósito, sin saber si alguna vez podría volver a caminar en la luz de Dios. Pero fue en ese momento de oscuridad que Dios me mostró su inmenso amor y poder transformador. A través de la oración y el arrepentimiento sincero, experimenté el cambio que solo Dios puede traer. Sentí como el Espíritu Santo empezó a obrar en mí, quitando los deseos del pecado y renovando en mí un corazón dispuesto a seguir a Dios. Lo que antes me parecía imposible, superar el pecado, se convirtió en realidad. No porque yo fuera fuerte, sino porque Dios, en su misericordia, me dio la fortaleza para vencer. Y eso es lo que quiero que entiendas, hermano o hermana, el perdón de Dios no solo cubre tus pecados, sino que te da el poder para no volver atrás. El perdón trae libertad. Quiero que medites en esto, el perdón trae libertad. Uno de los mayores regalos que Dios nos da cuando nos perdona es la libertad del peso de la culpa y la condenación. A veces, podemos ser nuestros peores críticos. Aún después de haber sido perdonados por Dios, seguimos condenándonos a nosotros mismos. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. En Romanos 8:1 leemos, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo es tan poderoso. Nos dice que, una vez que estamos en Cristo, ya no hay condenación sobre nosotros. Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir cargando con la culpa? He visto a muchas personas vivir bajo la opresión de la culpa, sintiendo que no merecen la paz, que no merecen el amor de Dios. Pero permítanme decirles algo, eso es una mentira del enemigo. El enemigo quiere que sigamos atados a nuestro pasado, a nuestros errores, para que no podamos avanzar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos llama a vivir en libertad, una libertad que solo se encuentra en su perdón. Si hoy te encuentras luchando con la culpa, quiero animarte a dejarla a los pies de la cruz. Cristo murió no solo para perdonarte, sino también para liberarte de la culpa. Él quiere que vivas una vida llena de gozo, paz y libertad. Ya no hay condenación para ti. Camina en esa verdad. Perdonar a otros, el segundo paso del perdón. Quiero hablarles de algo que es esencial en nuestra vida de fe. Así como hemos sido perdonados, también debemos perdonar a los demás. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12. Aquí vemos que el perdón no es solo algo que recibimos de Dios, sino algo que debemos dar a los demás. Cuando recibimos el perdón de Dios, experimentamos un amor tan grande que no podemos guardarlo solo para nosotros. Si hemos sido perdonados, también estamos llamados a perdonar. He aprendido que el perdón no es solo un mandato, sino una necesidad para nuestra propia sanidad emocional y espiritual. La falta de perdón no solo nos separa de aquellos que nos han herido, sino que también nos impide vivir plenamente en la gracia de Dios. Recuerdo una ocasión en la que alguien muy cercano a mí me hizo mucho daño. Me sentía traicionado, herido, y durante mucho tiempo guardé rencor en mi corazón. Pensaba que si perdonaba, de alguna manera estaba minimizando lo que esa persona había hecho. Pero fue en ese tiempo que Dios me habló de manera muy clara a través de su palabra. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esas palabras tocaron mi corazón profundamente. Me di cuenta de que,
así como Cristo me había perdonado una y otra vez, yo también debía perdonar. No porque la persona lo mereciera, sino porque yo había sido perdonado por Dios. El acto de perdonar no es una debilidad, es un acto de obediencia y amor. Cuando decidí perdonar, algo increíble sucedió. Sentí como si una cadena invisible hubiera sido rota en mi vida. La amargura, el rencor, la ira, todas esas emociones negativas desaparecieron. El perdón no solo trajo paz a mi corazón, sino que me permitió caminar más cerca de Dios. Restauración después del perdón. Queridos hermanos, cuando experimentamos el perdón de Dios y ofrecemos ese mismo perdón a los demás, algo hermoso sucede, somos restaurados. Dios no solo nos limpia del pecado, Él nos restaura completamente. Él toma lo que estaba roto y lo hace nuevo. En mi vida, he visto cómo Dios ha restaurado relaciones, ha sanado heridas profundas y ha traído gozo donde antes había dolor. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Cuando Él perdona, también restaura. Él quiere que vivamos vidas abundantes, llenas de su gracia y amor. En Joel 2:25, Dios promete, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta es una promesa de restauración. Dios es capaz de devolvernos todo lo que el pecado nos robó. Personalmente, he experimentado la restauración de Dios en muchas áreas de mi vida. He visto cómo Él ha sanado mi corazón, cómo ha restaurado mi gozo y cómo ha traído nueva vida a situaciones que parecían imposibles. Dios no solo quiere perdonarnos, Él quiere restaurarnos completamente. Y eso es lo que Él tiene para ti hoy, si te acercas a Él con un corazón humilde y arrepentido. Conclusión. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es algo maravilloso, algo que debemos atesorar y buscar cada día. No importa cuántas veces hayamos caído, no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, su amor y misericordia están siempre disponibles para nosotros. Todo lo que debemos hacer es venir a Él, confesar nuestros pecados, arrepentirnos sinceramente y confiar en su gracia. Si hoy te sientes cargado por el pecado, si sientes que hay algo que te separa de Dios, quiero invitarte a que hagas una oración de perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay corazón que Él no pueda sanar. Acércate a Él con confianza, sabiendo que Él te ama y está listo para perdonarte y restaurarte. Y recuerda, así como has sido perdonado, también estás llamado a perdonar. No guardes rencor, no permitas que la falta de perdón te robe la paz que Dios quiere darte. Perdona y serás libre. Que el amor y la gracia de Dios llenen tu vida hoy y siempre. Dios les bendiga.